Sergio Padilla Oñate es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Actualmente realiza una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de Guadalajara. Además, es profesor en la maestría en Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana y en la especialidad de Seguridad Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. E investigador en el Instituto para la Seguridad y la Democracia del INCIDE. Sus temas de investigación se centran en participación ciudadana en seguridad pública, reforma policial, así como la militarización de la seguridad pública. Ha publicado varios artículos en revistas especializadas. Le damos la bienvenida. Bien, yo les tengo preparada me voy a centrar en hablar de la militarización de las policías estatales y bueno, van a ver cómo tiene una estrecha relación con el análisis de la violencia en las instituciones, en las fuerzas de seguridad del Estado y principalmente pues las policías. Como ya escucharon, pues soy de formación sociólogo y entonces bueno, desde ahí va a partir mi perspectiva de análisis. Quisiera empezar por algunas cuestiones teóricas para resaltar y de ahí, digamos, que tengan, pues sí, las bases de cómo estoy pensando esta problemática de la violencia en las policías. Desde la sociología lo que se dice es que no hay sociología de las policías, sino lo que hay es una sociología del uso de la fuerza. Sí, lo que nos interesa analizar es precisamente el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Sí, en este caso pues militares, tanto militares como policías. Eso sería un primer precepto, que nos centramos en el uso de la fuerza porque, digamos, seguramente en el diplomado, al tratarse de instituciones policiales y de administración de las mismas, pues han visto una serie de perspectivas, ¿no? Por ejemplo, policía de proximidad y una serie de tareas que realiza la policía, etcétera. Pero lo determinante a lo largo de la historia, de alguna forma, es cómo las instituciones de seguridad utilizan la fuerza, ¿no? Digamos, contra ciertos grupos, en qué situaciones, etcétera. Creo que ahí es donde se juega gran parte pues, cómo se conforma el Estado, cómo se mantiene el orden en la sociedad, ¿no? Es decir, a partir de analizar el uso de la fuerza, pues podemos analizar otros fenómenos de corte más, digamos, macrosocial y también otros de corte microsocial. En ese sentido, pues parto de este supuesto de un sociólogo francés de apellido Monjardet, que nos dice que el trabajo policial, es decir, cuando las policías realizan alguna tarea, esa tarea seguramente es delimitada en gran medida por tres fuerzas principales. El gobierno, es decir, los gobernantes, los funcionarios públicos, el público, con esto me refiero también a ciudadanía, pero considero que es un concepto acotado, entonces el público entendido como todas las personas que pueden requerir en alguna situación el servicio de la policía. Y por último, los intereses de la propia policía, ¿sí? Me explico un poco. A veces la policía puede accionar porque el gobierno se lo dicta. Pongamos el ejemplo de la policía de la Ciudad de México, digamos, sería un contraejemplo de que, si recuerdan, hace algunos años, en las marchas, sobre todo contra las mujeres, en algún momento no hubo presencia policial, ¿no? Esa es una decisión de gobierno. El gobierno decide que no va a intervenir la policía en esa situación porque no es políticamente conveniente, porque en su cálculo, digamos, le puede traer más problemas que beneficios el uso de la policía. O al revés, hay momentos en que el Estado decide claramente y da una orden de que la policía intervenga, ¿sí? Luego, el público, nosotros, como, digamos, en este caso ciudadanas, ciudadanos o personas que transitamos en un territorio, a veces podemos requerir el auxilio de la policía. Me asaltaron, pueden ayudarme, y hacemos que la policía intervenga en una situación. También puede haber situaciones mucho más drásticas y complejas. Pensemos recientemente en el linchamiento que ocurrió en Taxco. Pues es una exigencia de la ciudadanía para que las policías también actuaran de alguna forma. No están diciendo esto se tenía que atender, ¿sí? Y también algo más complejo que muchas veces se nos va del análisis es que la policía es una institución, es una burocracia que genera sus propios intereses. Sí, los policías se le conoce también en la literatura como burócratas a nivel de calle, ¿sí? Es decir, personas que van a tener que ir a aplicar la ley en el territorio y jugar con eso, a la aplicación de la ley o a la suspensión de la ley.
Entonces, la propia policía, de acuerdo a sus intereses, puede decidir intervenir en una situación o ignorarla, ¿sí? Y voy a profundizar un poquito más adelante con respecto a lo que les voy a ir presentando. Pero entonces, iniciemos con digamos, con esta triada que les presento del gobierno, el público y los intereses de la propia policía. Ahora bien, les voy a hablar un poco del proceso de militarización de las policías en México. Entendido esto, digamos, en una discusión más amplia, creo que actualmente todos y todas hemos estado, digamos, expuestos al discurso y a estas investigaciones que nos han hablado mucho de la militarización del país, es decir, de la intervención del ejército en distintas áreas, en seguridad pública, que es la que nos vamos a centrar hoy, pero también una serie de tareas diversas, como lo dice este informe de lo militarizado y estos reportes que han salido actualmente. ¿Sí? Bien, ¿cómo entender ese fenómeno? Aquí es donde yo, digamos, con esta definición trato de complejizar un poco ese panorama. Sí, lo que quiero decirles en términos simples es, ya sabemos bastante de que cuando interviene el ejército viola derechos humanos con mayor capacidad que la policía, sí, con mayor recurrencia que la policía, que el impacto social de la intervención del ejército ha sido negativa, es decir, hay varios estudios cuantitativos que han mostrado que las intervenciones del ejército en operativos no han logrado la reducción de la violencia, sino que se puede considerar que fomentan incluso la violencia en los territorios. No logran apaciguar en un momento, pero después el desmembramiento de grupos genera una epidemia de violencia, digamos, en el mediano plazo. Meses después empiezan a verse nuevamente estas alzas en los homicidios. Sí, entonces, digamos, ya tenemos bastante información de el impacto negativo del ejército. Pero la pregunta que yo les traigo hoy es, ¿y qué sabemos de las policías? Les reto a que se pregunten ustedes en esta exposición, ¿qué sabemos de las policías? Para mí, digamos, simplificando un poco, todo este sexenio solo se dijo una cosa, hay que fortalecer las policías, hay que fortalecer los mandos civiles. Es lo único que se habló de la policía. No qué tipo de policía necesitamos, cómo deben operar estas policías. Es decir, hay una obsesión por el discurso de la militarización directa que está haciendo que no discutamos qué hacer con nuestras policías, qué estado, en qué estado se encuentran nuestras policías, qué capacidades tienen. Pasa cualquier suceso y ¿qué esperamos? La respuesta del presidente. ¿Por qué? Si la mayoría ocurre en lo local. ¿Por qué no nos centramos en qué está haciendo el presidente municipal, el director de la policía municipal? ¿Qué está haciendo el gobernador y el director de la policía estatal, el secretario de Seguridad Pública? ¿Quiénes son? ¿Qué planes tienen? ¿No? Entonces quiero centrar mi reflexión más hacia ese punto. Bien, entonces como están viendo en este slide la definición que les presento, un poquito rebuscada, lo que quiere resaltar esta definición es que hay dos tipos de militarización, la militarización directa y la militarización indirecta. La militarización directa es la que ya les hablé ahorita a grandes rasgos, la intervención del ejército, en este caso, en el campo de la seguridad pública. Pero hay otra militarización que es la indirecta, es decir, la transformación de las policías hacia lógicas de operación, organización de tipo militar. ¿Sí? Es decir, policías que imitan al ejército. Esto del cambio organizacional isomorfo que dice ahí en la definición, lo que quiere decir en términos simples es que en el campo de la seguridad pública ahorita tiene centralidad las Fuerzas Armadas. Y esa centralidad hace que, de acuerdo a la teoría, digamos a esta teoría del neoinstitucionalismo, a la perspectiva neoinstitucionalista, pues lo que va a pasar es que las otras instituciones que no son el ejército van a tender a imitarlo, porque el ejército es el que está, digamos, determinando las acciones en ese campo. ¿Sí? Digamos, este es el punto de partida, pero la evidencia que les voy a mostrar nos plantea un escenario mucho más complejo. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la forma en que, para entrar a la militarización. ¿Sí? Ahora les voy a hablar un poquito de la metodología, de lo que voy a usar. Lo que yo les voy a presentar ahorita es, digamos, el estudio más reciente que elaboré utilizando datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, de la EMPOL. Sí, esta famosa encuesta, pues, como su nombre lo dice, que entrevista a personas que se encuentran en la cárcel. Digamos, aquí me quisiera detener un poco. La violencia policial, en términos analíticos, puede observarse, puede estudiarse de diferentes maneras, sí, con diferentes indicadores, también desde perspectivas muy cualitativas. Podemos ir a ver a ciertos espacios cómo opera la policía, pero en términos cuantitativos, digamos, tenemos indicadores. Hay un indicador muy importante que es, por ejemplo, el de la letalidad policial. Es decir, qué tanto los policías
pues sí, digamos, matan personas en sus actuaciones. De esto se ha encargado, hay unas investigaciones, no sé qué tan familiarizados se encuentren, pero está el monitor del uso de la fuerza, que recientemente acaba de publicar su versión 2024. Si no lo conocen y les interesa, así pueden googlear el monitor del uso de la fuerza, y ahí tiene información sobre el uso letal, del uso letal en las Fuerzas Armadas y las policías. El problema que tiene digamos, monitoreo, que es para América Latina, no solo para el caso de México, que para el caso de México tiene información incompleta porque las instituciones de seguridad pública justo a nivel subnacional pues tienen bastantes defectos a la hora de compartir información. Ese sería para mí hubiera sido muy importante trabajar con esos datos, por ejemplo, para poder hacer un comparativo como el que les voy a presentar de las policías estatales. Sin embargo, al contar con información incompleta, pues digamos, otro proxy, otra forma de acercarse, de aproximarse a la violencia policial, pues tiene que ver en la EMPOL, hay un módulo de arresto. Sí, es decir, en esta encuesta, a las personas que están privadas de la libertad se les pregunta acerca de su detención. ¿Quién lo detuvo y qué le hizo mientras lo detuvo? Ahora, ustedes como especialistas y personas cercanas digamos, a esta problemática del uso de la fuerza en las policías, deben saber que existen una serie de principios. No me voy a detener en eso, pero quiero resaltar solamente uno que es importante para ese análisis, que sería el de la proporcionalidad, ¿no? Para determinar si una policía incurrió en un abuso o no, es necesario estudiar ese contexto donde se da el abuso y sobre todo ver si el uso de la fuerza que, digamos, desplegó la policía corresponde o fue proporcional a la amenaza a la que se estaba enfrentando. ¿Sí? Ahora bien, eso es sumamente complejo a través de una encuesta. Entonces, para evitar caer en una discusión acerca de la proporcionalidad, dentro de las preguntas de este módulo de arresto, yo utilicé, digamos, una serie de variables que vienen después de una pregunta, digamos, de control, que dice así: una vez que la autoridad que te detuvo, en este caso policías o militares, te detuvieron, ¿cuáles fueron las acciones que infligieron? ¿Qué quiere decir esto? Que la persona ya estaba bajo control de la autoridad. Es decir, se asume al menos teóricamente que ya la persona estaba detenida, que la tenían controlada. Es decir, este proceso de intercambio, de fricción para controlar al detenido ya se había dado. Entonces, en términos analíticos, cualquier tipo de agresión que haya sucedido después de ese momento que reporta a la persona encuestada se puede considerar como un abuso policial. En la EMPOL hay una serie variada de agresiones, como pueden ver en el slide. Yo me concentro en cuestiones que la literatura, trabajos como el de Magaloni, otros trabajos que yo he elaborado con Carlos Silva, etcétera, hemos recurrido a una definición de tortura con este tipo, con 4 indicadores principales que son asfixia, quemaduras, descargas eléctricas y violación sexual. La variable, o sea, los datos que les voy a presentar cuando me refiero a tortura quiere decir que en esa detención al menos existió un tipo de esas 4 agresiones. Pudieron haber existido uno o más. Y si no hubo ninguno de esas 4 agresiones, pues no se considera como tortura. Sí, entonces vamos a ver, digamos, esta tortura, como pueden ver, son una serie de acciones que para llevarlas a cabo se necesita incluso cierta planeación o la utilización de cierto tipo de elementos, ¿no? Para asfixiar a alguien, por ejemplo, necesitas pues, de algunos mecanismos, ¿no? En este caso, en la encuesta incluso recoge el tehuacanazo, por ejemplo, o para infligirle quemaduras o descargas eléctricas a alguien, pues se necesita, o sea, no es algo, o podemos intuir que no es algo que se pueda hacer, digamos, en la detención rápidamente en la patrulla, sino que implica una serie de cuestiones como llevarlo a otro lugar al detenido o a la detenida para infligir este tipo de acciones. Entonces estamos hablando de los casos más graves. Bien, ¿qué nos dicen los datos que les traigo para el día de hoy? Muy bien, hasta aquí, bueno, lo primero quiero que observemos algo que nos dice esta encuesta y que es muy importante y que a veces perdemos de vista en este tema de la militarización. Lo primero es que estamos hablando de detenciones que terminaron con la persona procesada, digamos, por las instituciones de justicia. Esto es muy importante, es decir, no sabemos qué pasa, estos datos no nos dan para saber qué pasa con aquellas personas que las detienen, pero que no llegan al MP, ¿no? Que son otro tipo de detenciones, hay que tomar en cuenta eso, es una limitante de estos datos. Pero bien, con esos datos que tenemos, pues que las policías que mayormente detienen son las ministeriales y las municipales. ¿Sí? Esto no lo perdamos de vista para lo que sigue más adelante.
y que, si se fijan, el Ejército y la Marina, en cuestión de detenciones, el trabajo que realizan es prácticamente marginal, es un 3% de las detenciones. Si entonces, hablando de detenciones, lo que más nos debería preocupar es quiénes realizan la mayoría de las detenciones, pues las policías ministeriales y municipales, y las menos, pues, digamos, como las Fuerzas Armadas. Ahora bien, eh, aquí les presento rápidamente los porcentajes por caso de tortura, separando las policías por grupos, ¿no? En este caso hay que considerar que las policías municipales está considerando cientos de policías, las policías estatales se tratan de 32 policías, una por entidad, al igual que las policías municipales. Bueno, y hay un comparativo, está la Policía Federal y la Guardia Nacional está solita, digamos, no tiene comparativo porque la EMPOL 2016 pues todavía no existía la Guardia Nacional. ¿Qué nos dice esta gráfica? ¿Qué quiero resaltar con esta gráfica en específico? Lo primero que tenemos que ver es que la tortura, de acuerdo con las propias personas que la experimentaron, o sea, digamos que pueden manifestar si la experimentaron o no, ha disminuido en los últimos años. Ha habido una disminución de la tortura, tanto de las Fuerzas Armadas como de las policías en general. Eso es lo que nos indica la primera gráfica. Lo cual es contraintuitivo, ¿en qué sentido? El discurso que nos están armando ahorita es que toda la violencia de las autoridades está exacerbándose y hay que ir con cuidado. Al menos en las detenciones algo está pasando. Digamos, aquí hay algunas explicaciones, como por ejemplo, el nuevo sistema de justicia penal ha tenido una influencia en esto, en que, digamos, el costo de torturar a una persona y llevarla detenida y que se procese y que ella pueda manifestar esto, pues es alto para las autoridades porque se caen las detenciones, etcétera. Entonces, al parecer, esto ha funcionado. Sí, y también pues la forma en que cada gobierno ha tratado de, digamos, combatir esto o hacer que sus autoridades bajen, sobre todo a nivel federal. En el sexenio de Peña Nieto hubo una baja muy sensible de la tortura que no hemos explicado y también incluso de los homicidios. Entonces puede estar relacionado y hay quien se presume que hubo una orden directa a los militares de, hey, estamos en un contexto adverso, hay que bajar las formas de actuación, hay que tener más cuidado cómo actuamos, ¿no? Entonces este es un primer momento. El segundo, aquí ya les voy a presentar puros datos de la EMPOL 2021, que es la más reciente que tenemos, y qué es lo que nos dice, a grandes rasgos. Si dejamos esta gráfica así, lo que tenemos es la explicación que se nos ha dado en los últimos años. Las Fuerzas Armadas son las autoridades que más recurren a la tortura en las detenciones, ¿sí? Tenemos la Marina con que, recuerden que son bien poquitas las detenciones que hacen, pero de esas que hacen, en la mayoría es decir, aquí en 6 de cada 10 recurren a la tortura. En cambio, las policías municipales en 3 de cada 10. Primer hallazgo fundamental con la EMPOL 2021, que no sé por qué no usan estos datos los obradoristas, no los han presentado nunca para un análisis, una discusión seria. Pero la Guardia Nacional, si ven, es una institución que se comporta mucho mejor utilizando la tortura como indicador que incluso las policías municipales. Es una sorpresa. Porque en nuestro modelo, ¿qué esperaríamos? Que la Guardia Nacional, al ser prácticamente militar de facto, pues tuviera formas de actuación similares a las de la Marina, el Ejército, incluso a la Policía Federal. Pero algo pasó que el porcentaje de tortura de la Guardia Nacional es súper bajo. Y me parece algo positivo. Hay que ir a ver por qué. ¿Sí? Habrá que buscar explicaciones de esto y ver qué tanto esto podría representar un impacto positivo. Pero de entrada sí, en el sentido de que pues está siendo una institución que comete mucho menos tortura que incluso todos los tipos de policías. Sí, entonces hasta aquí vamos. Bien, se mantiene esta teoría de, digamos, podemos obtener con estos datos, digámoslo así, la hipótesis de la militarización, ¿no? Los militares van a ser más propensos, o las Fuerzas Armadas, a cometer tortura. Bien, ahora, ¿qué pasa? Bueno, aquí nada más les presento, este es un modelo logístico binomial en el que calculo las probabilidades de tortura y lo que les quiero mostrar aquí es que utilizo un montón de controles. A lo mejor para los que tengan formación estadística empiezan a decir, sí, pero no es igual las detenciones que hace la Guardia Nacional o las que hace el Ejército a las que hacen las otras policías. Pero no es lo mismo cuando la persona se detiene que no. No es lo mismo si es mujer o no. Aquí lo que quiero resaltar es que en este modelo puse una serie de controles precisamente para discutir esto, es decir, a pesar de que, digamos, puede ser diferente la actuación cuando existe nombre, sea hombre o mujer, cuando se defiende o no, cuando intenta escapar o no, y por un tipo de delito, es decir,
que las detenciones puedan tener ciertas diferencias de acuerdo al tipo de delito al que están relacionadas. Bueno, controlo por todo eso y en términos simples, es decir, ahorita no es una discusión metodológica la que vamos a tener, pero ¿qué nos dice este modelo? Bien, este modelo se expresa en esta gráfica, sí, que son las probabilidades estimadas de tortura por tipo de autoridad. ¿Qué pasa aquí? La gráfica que teníamos cambia radicalmente, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que quiero observar aquí, que quiero que vean, es que, digamos, calculando ya en cuanto a probabilidades de tortura, controlando en un modelo estadístico por una serie de variables de control tipo delictivo y ciertos y factores individuales y contextuales, como ya les mencioné, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que tenemos aquí, no sé si se puede ver el cursor, pero es que el ejército y, por ejemplo, las policías estatales y la policía federal y las ministeriales se encuentran en niveles muy similares de tortura, incluso los niveles se tocan, es decir, no son estadísticamente significativos. ¿Esto qué quiere decir en términos burdos? Que hay un grupo de policías ministeriales y estatales, en este caso si las desagregáramos, que tienen probabilidades de tortura muy similares al ejército o incluso mayores, ¿sí? Aquí viene entonces lo que a mí me interesa estudiar, que es la militarización de las policías. ¿Qué tan cercano? Es decir, si lo que nos interesa aquí, lo que les voy a mostrar a continuación es, si lo que nos preocupa de la militarización es la violación a derechos humanos, son las formas cruentas de actuación, el uso exacerbado de la fuerza, entonces, ¿con qué recurrencia otras policías también recurren a ese uso exacerbado de la fuerza? También recurren a la práctica de tortura. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver ese desagregado. Pero entonces aquí como segundo hallazgo ya mencionamos lo de la Guardia Nacional, que es súper bajo, pero aquí lo que resulta interesante es que el ejército y un grupo de policías, que serían las ministeriales y las estatales, se mantienen en nivel, en unas probabilidades muy similares de cometer tortura. Es decir, están como entre 3 o 4 de cada 10 personas, mientras que la Marina está en un lugar más arriba, ¿no? 5 de cada 10, 6 de cada 10. También es interesante el factor de los operativos conjuntos, es decir, cuando en un operativo intervienen Marina, Ejército y Policía Estatal o Ejército, o sea, diferentes combinaciones, pero digamos de Fuerzas Armadas con policías, también la propensión de tortura es muy elevada. Entonces, digamos, ese hallazgo también puede servirnos para problematizar que los operativos conjuntos también es una estrategia que resulta problemática en términos del respeto a los derechos humanos, ¿no? Para tomarlo en cuenta. Bien, ahora, ¿qué pasa si desagrego la tortura? Aquí la tenemos, digamos, para las policías ministeriales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si desagrego, digamos, los porcentajes de tortura por estado, pero aquí tomando en cuenta que se trata de las policías ministeriales y las policías de investigación? Primero, bueno, más bien, otro ejercicio interesante. Les invito a recordar cuándo fue la última vez que en un debate, en una mesa de opinión, incluso en un evento académico, escucharon hablar a alguien de las policías de investigación. Yo me atrevería a decirles que es muy probable que nunca. Es un grupo de policías que tenemos olvidadas. Se está discutiendo ahorita que las policías municipales, las estatales, las policías que conocemos como preventivas, deberían investigar. Bueno, más bien ya hay legislación para que aumenten sus capacidades de investigación. Pero no hemos discutido que las que sí ya tienen esa facultad históricamente, ¿qué están haciendo? No las incluimos en el debate. Muy bien, bueno, para tratarlas de incluir en este debate, lo que tengo es precisamente esta tabla, esta gráfica, donde ¿qué es lo que hay que resaltar aquí? Si se fijan, hay dos policías, Guerrero y Michoacán, que presentan casos esto no son probabilidades, sino solamente son los casos de tortura, que presentaron porcentajes más elevados de casos de tortura que el ejército. ¿Sí? Y si lo queremos problematizar un poquito más, pues está Tlaxcala, Chiapas, Colima, Estado de México, con probabilidades muy similares al ejército. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Lo que podemos intuir es que hay ciertos grupos de policías, en este caso son pocas, alrededor de unas 6 policías, que tienen formas de actuación muy similares al ejército, es decir, están cometiendo están realizando un uso indebido de la fuerza a niveles muy similares al ejército. También es importante resaltar que existen, digamos, un grupo de policías hacia el lado izquierdo de la gráfica, Durango, Sonora, Oaxaca, Sinaloa, Campeche, ¿no? Digamos, hasta Chihuahua, si quieren, que tienen solamente a menos del 30% de casos de tortura, o sea, casos
digamos, muy cercanos a lo que esperaríamos de las policías municipales. Entonces, hay una variedad interesante que tenemos que analizar qué han hecho de diferente cada una de estas policías para diferenciarse de esta manera en cuanto a las probabilidades de tortura. Pero en este tema que nos centramos, pues repito, lo importante aquí, el hallazgo más importante, es que hay 2 policías al menos que presentaron probabilidades de tortura, no probabilidades, perdón, porcentajes de tortura, de casos de tortura en sus detenciones mayores al ejército. ¿Sí? Entonces, esto rompe un poquito con nuestras teorías que tenemos acerca de la militarización. No, digamos, los militares no son los más cruentos, sino por otras razones, también hay policías que están, digamos, llegando a esos niveles o incluso rebasando al propio ejército. Bien, ahora, aquí, ¿qué pasa? Estas son las policías estatales. ¿Qué pasa con las policías estatales? Aquí me cambió el color la slide, me jugó una pequeña trampa, pero resaltemos que, digamos, hasta el lado derecho del slide tenemos a Coahuila. Es decir, una policía estatal rebasó incluso a la que, controlando por probabilidades, es la institución que más, digamos, practica la tortura, que es la Marina. ¿Sí? Aquí la rebasa Coahuila. ¿Sí? Y después tenemos a la Marina y tenemos un grupo de 3, 4, 5, 7 policías que van desde Aguascalientes hasta Guerrero, que presentan nuevamente porcentajes de tortura mayores al ejército. Es decir, las policías estatales, o ya un grupo importante, como alrededor de 10 policías, es decir, un tercio de las policías estatales preventivas, que conocemos como preventivas en el país, están teniendo, aquí no tengo las slides, no quise llenar de datos, pero también hice un índice de militarización operativa que contempla la tortura y otras cuestiones, pero digamos, lo que podría afirmar con estos datos es que hay un grupo, un tercio de las policías estatales en el país están teniendo formas de actuación similares a las Fuerzas Armadas. Entonces, esto nos complejiza el panorama porque hasta aquí la reflexión que quisiera iniciar es, lo que se nos ha dicho este sexenio es, la vía para controlar el avance de la militarización es el fortalecimiento de las instituciones civiles. Estoy de acuerdo con esa aseveración, pero hay que ir con mucho cuidado acerca de qué tipo de fortalecimiento queremos. Porque pueden ser instituciones con poco presupuesto, pueden ser instituciones que tienen problemas en su sistema de carrera, etcétera, pero lo que nos muestran estos datos es que son instituciones que, a pesar de la escasez de recursos, tienen capacidad para practicar la tortura de manera sistemática. Y eso hay que tomarlo en cuenta entre nuestros análisis. Son policías que tienen la capacidad para ejercer la tortura de manera sistemática durante las detenciones. Y esto, si lo queremos problematizar más, son las detenciones que llegan nuevamente a un ministerio público, es decir, que pueden ser juzgadas, que pueden ser observadas. Con lo que podemos inferir con estos datos, podemos estar equivocados, pero se puede inferir, es que con otro tipo de datos, es decir, es muy probable que las policías estén realizando ejecuciones extrajudiciales y una serie de violaciones sistemáticas a derechos humanos en detenciones que no están registradas, que no llegan al Ministerio Público. ¿Sí? Entonces, para tomar en cuenta, digamos, esta problemática. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Algún comentario? Bueno, continúo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Sí me escucho bien? ¿Se está escuchando bien? Bueno. Hasta aquí lo que les quise plantear es que, utilizando, por ejemplo, el indicador de tortura, pues encontramos esto que ya les dije, ¿no? Ciertas similitudes operativas. Pero, ¿qué es lo que ha causado que las policías cambien en los últimos años hacia formas de operación más cruentas, hacia, no sé si estén familiarizadas y familiarizados, pero también desde el sexenio de Calderón en adelante surgieron varias policías que tienen el nombre de Fuerza Civil. La más emblemática es Fuerza Civil Nuevo León, pero después de ahí surgió Fuerza Civil Michoacán, Fuerza Civil Veracruz. Pensemos simbólicamente, ¿por qué pasó del nombre de policía a fuerza? ¿No? Ya nos habla de una intencionalidad ahí, de qué es lo que queremos reflejar, ¿no? Cuando fui a hacer entrevistas, por ejemplo, a Fuerza Civil de Monterrey, me decían, aclaro que fue hace ya algunos años, bueno, problematizando acerca de este modelo del 2010, que se inició en 2010, me decían, estamos creando una policía de combate que pueda enfrentar a grupos armados en zonas rurales. ¿Eso a qué les suena? Pues a policías que están usando prácticamente estrategias parecidas a la contrainsurgencia, es decir, muy cercanas
al ejército, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se militarizan las policías? ¿Cuáles son las causas que hemos detectado y que otros estudios han detectado? Bueno, una primera que ya se ha analizado, que autores como Magaloni y Rodríguez han analizado, es los operativos. ¿Cuál es la hipótesis que está detrás de esto? Que estos operativos que han realizado el despliegue de las Fuerzas Armadas, lo que ha traído es que policías y militares convivan durante algún tiempo considerable en un mismo espacio y que esa convivencia lo que ha generado es una transmisión de conocimiento que ha derivado en que las policías aprendan, digamos, ciertas formas de operación del ejército y las repliquen, ¿no? Entonces, una causa que se ha estudiado son los operativos, ¿no? Entonces, esos operativos traen, como les decía, intercambio de conocimiento. Luego, de las que yo les voy a hablar un poquito, son de estas tres que siguen a continuación. Lo que yo llamo militarización desde arriba, que es decir, una causa que encontramos de militarización es el arribo de personal militar a puestos directivos de las instituciones policiales. ¿Sí? Esa, voy a problematizar más adelante, es una causa de militarización. Y después, esa causa trae ligadas otra, bueno, trae una muy ligada que es la formación militarizada. ¿Sí? Lo sintetizo de una vez, el arribo de personal militar a puestos como secretario de Seguridad Pública o director de la policía trae como consecuencia que llamen a más militares a puestos claves. En este caso, ¿a qué tipo de puestos? Pues a puestos como el de instructores. Las policías estatales, al menos durante el sexenio de Calderón y Peña Nieto, con el modelo de policía estatal acreditable, las, digamos, áreas más operativas de su formación, pensemos en armamento y tiro, por ejemplo, la materia de armamento y tiro, la llevaban con militares y sigue siendo muy común que en las academias las materias que tienen que ver con armamento y tiro o formas de operación, los instructores sean personal militar, ¿sí? Entonces, los secretarios nombran personal militar, ¿sí? Hacen que lleguen más. Y la militarización desde abajo es algo que yo me encontré en mi investigación cualitativa y que se me hizo muy interesante, que es el arribo de personal con antecedentes militares a las filas de la policía. Es decir, por eso es desde abajo, no a integrarse a los puestos directivos, sino a integrarse como parte de lo que comúnmente se denomina como la tropa, a integrarse a las filas de la policía, a fungir como policía de calle, no en un mando, sino como un policía, digamos, de las escalas más bajas. Ahorita voy a explicar por qué se ha dado este fenómeno en los últimos años. Entonces, estas son, digamos, 4 causas que podemos identificar de la militarización de las policías. Bien, me voy a centrar en, digamos, en lo que son, como les decía, las últimas 3 causas: militarización desde arriba, formación militarizada y militarización desde abajo. Para hablar de la militarización desde arriba, vamos a darnos, ahorita les voy a presentar un panorama breve de cuántos son los militares que han llegado a puestos de secretario de Seguridad Pública en el Estado desde, como pueden ver en la gráfica, de 2004 a la fecha. Como pueden ver, en el punto más álgido, 2011, hubo poco más de la mitad de las policías estatales estaban comandadas por secretarios de Seguridad Pública procedentes del Ejército o la Marina, en su mayoría del Ejército, pero debo decir que en los últimos años, sobre todo en el sexenio de López Obrador, ha habido una llegada un poquito más frecuente de marinos a estos puestos de secretario de Seguridad Pública. Aquí aclaro algunos datos, voy a presentar de las puras secretarías de seguridad, no de las fiscalías. A las fiscalías actualmente casi no han llegado militares como titulares de las fiscalías, eso también es algo para estudiar. Al parecer no están interesados en el ejercicio de la justicia, no me sorprende, pero es necesario investigar a mayor profundidad por qué no están llegando con la misma intensidad ahí y a esas policías también, a las policías ministeriales. Bien, esta es la llegada de los secretarios de seguridad. También es importante decir que autoras como Jessica Sarquín tiene un trabajo muy interesante donde analiza esto mismo, pero en las policías municipales. Y ella argumenta cómo precisamente hay una lógica política que incentiva que se vayan nombrando mandos militares de manera más común, sobre todo cuando hay una alineación entre la federación y el Estado, que de alguna forma presiona a los municipios a implementar este tipo de medidas como un director de policía o un secretario de seguridad de procedencia militar
para que se entienda de mejor manera con la cúpula federal, que también hay bastantes militares ahí. Bien, ahora, el razonamiento que viene a continuación es el siguiente. Una cosa es que lleguen. Lo primero que vemos aquí es que sí están llegando con los años, que se están manteniendo más o menos, pues más de una decena de secretarios, pero la otra es, las preguntas que a mí me surgen es, también es importante ver el tiempo con el que llegan. El número de secretarios que ha habido, primero, por estado. Aquí es importante mencionar que no tengo datos para Chihuahua, es un estado que se ha negado a compartir esa información de manera sistemática. Los demás estados sí están contemplados. En el periodo de análisis 2006 a 2022, podemos ver que Colima tuvo 7 secretarios de Seguridad Pública Militar y en cambio Sonora y Yucatán no tuvieron ninguno. O sea, también hay una varianza ahí importante en estos indicadores, pero vemos hay varias policías que han tenido, digamos, la media ahí sería como alrededor de 2 o 3 secretarios de seguridad pública de procedencia militar. ¿Sí? Ahora bien, la otra es, vemos que sí han llegado, que ha habido varios, en algunos estados ha habido, pues la llegada ha sido recurrente, pero ahora la siguiente pregunta sería, digamos, ¿cuánto tiempo se han mantenido? Si el tiempo que han estado ahí es suficiente para que podamos intuir o inferir que han tenido oportunidad de transformar las instituciones. Tomamos en cuenta, esta gráfica lo que representa es que es un periodo de 16 años, ¿sí? Entonces, la línea completa es el 100%, serían los 16 años, y lo que marca la línea verde es el porcentaje en cada entidad que han estado los militares. Si sumamos el tiempo que han estado cada uno de esos secretarios de procedencia militar, ¿cuánto porcentaje de esos 16 años sería? Eso es lo que refleja, digamos, la gráfica. Aquí es importante también aclarar que, de acuerdo al Estado, pues la permanencia de los militares en esos puestos directivos es diferente. ¿A qué me refiero? Hay algunos estados como Guerrero, por ejemplo, donde así han permanecido prácticamente de manera continua. Es decir, la interrupción por civil, militar ha sido muy poca. En cambio, hay otros estados donde esto ha sido interrumpido. ¿Sí? Eso también sería para un trabajo mucho más profundo. Aquí lo que me interesa resaltar es que sumando los periodos, ¿cuánto sumarían esos periodos, aunque no fueran continuos? Entonces, es alarmante ver cómo estados como Colima o Guerrero, que es el que está hasta abajo, que no, ahí no se alcanza a ver la etiqueta, han tenido prácticamente más del 70% de un periodo de 16 años dirigidos por militares. Y que hay varios estados, los que pueden ver arriba, que han estado, o sea, que hay varios estados que han tenido el 50% del tiempo o más del 30% del tiempo dirigidos, de estos 16 últimos años, dirigidos por militares. Dicho de otra forma, en la mayoría de las policías estatales, los militares han llegado con tal recurrencia y han permanecido el tiempo suficiente para que podamos, digamos, afirmar que han tenido tiempo suficiente para transformar esas instituciones. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tienen un panorama de esa cuestión. Ahora bien, estos datos que les acabo de presentar los crucé con la encuesta nacional de población privada de la libertad, ¿sí? Para las policías estatales. ¿Qué podemos ver en esta gráfica? Los casos en que las policías estaban, digamos, dirigidas por secretarios de procedencia civil juntan un 36.41%, 36% de casos de tortura, mientras que los casos en que las policías eran dirigidas por un mando de procedencia castrense, es decir, del ejército o de la marina, hubo 43% de tortura. Este dato descriptivo, que solamente es el cruce entre esas dos variables, nos dice o nos permite afirmar que la llegada de mandos militares fomenta la práctica de tortura en las instituciones o la hace más probable, ¿sí? Entonces, ahora que hice, les voy a presentar un breve modelo estadístico que hice, muy similar al anterior, para ver si esta relación es significativamente estadística y si tiene una independencia también, es decir, si esta variable de mandos militares tiene una relación independiente de otras variables con respecto a la práctica de tortura. ¿Qué fue lo que encontré? Bien, aquí está el modelo. Como pueden ver, si quieren, ahí en el modelo 1, lo que nos indica ese numerito, ese 1.34, es que cuando las policías están dirigidas por un mando castrense, podemos afirmar que
aumenta 34% la probabilidad de tortura que si estuvieran dirigidas por un mando civil. Ajá. Ahora bien, lo que muestran los otros modelos es que, digamos, integrando otras variables, sobre todo las de tipo delictivo, lo que tenemos es que esa probabilidad baja un poco, baja al 11%. Pero sí hay una distinción. Lo que marca este modelo, para la discusión que queremos tener ahorita, es que la llegada de mandos militares aumenta la probabilidad de tortura. Es decir, con ese modelo podemos afirmar esto. Ahora bien, en una discusión un poquito más fina, lo que podemos ver es que las razones de momios, si vamos al modelo 4, de los tipos delictivos, tienen coeficientes mucho más altos que la de mando castrense. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que los tipos delictivos, es decir, que si lo que queremos en este caso es buscar alternativas para la reducción de tortura, lo que tenemos que ir a hacer ahora es investigar por tipo delictivo. Es decir, hay un problema grande con secuestro y con portación de arma de fuego. ¿Por qué cualquier tipo de autoridad que hace una detención con esos, relacionada con ese tipo de delitos tiende más a torturar? Eso es importante estudiar, no lo hemos hecho y es necesario también avanzar en esa dirección. Dejar de preocuparnos qué tanto es militares y policías y más bien qué pasa con ciertos tipos delictivos donde todas las autoridades parece que accionan más la tortura, ¿no? Entonces, eso, digamos, sería como una investigación pendiente, pero que se puede ver con estos resultados. Regresando a nuestros hallazgos, hay evidencia también suficiente para afirmar, aunque sea en menor medida, pero que mandos militares hacen más probable el ejercicio de la tortura cuando llegan a dirigir policías. Bien, esto ya es un poco de repaso de lo que les mencioné. Los militares han logrado permanecer el tiempo suficiente en las instituciones para lograr su transformación. Esto les muestro estos datos estadísticos con los que se comprueba un poco esta aseveración. Claro que hacen falta más ejercicios, pero al menos nos permite mantener nuestra hipótesis. Eh, eh, la llegada de mandos militares, como les dije, trae una facilidad de ingreso a todo tipo de personal exmilitar, porque pues los militares van a valorar trabajar con personas que han tenido su misma formación. Sí, y lo que trae consigo nombramiento de personal castrense en puestos claves. Eh, y también, desde un plano más cualitativo, es importante también para problematizar que esta, digamos, llegada de militares, lo que trae desde la perspectiva de los propios policías es que cuando, recordemos que también tenemos un problema de policías asesinados, que cuando hay este tipo de, que un policía es asesinado o que, no sé, fueron emboscados, sufrieron violencia cruenta a los policías, los secretarios de procedencia militar, los secretarios de Seguridad Pública de procedencia militar, tienden a sí hacer un cierto tipo de despliegue donde se muestre la fuerza de la policía y se mande un mensaje a los criminales. Y esto puede resultar contraproducente desde una óptica, pero al menos en términos cualitativos resulta importante para los policías que eso se haga, porque si no se sienten en el abandono, o sea, como un compañero acaba de morir, nos dices que nos mantengamos en el cuartel y no va a pasar nada, no vamos a hacer nada, nos vamos a quedar igual. Entonces, creo que es un tema a discutir importante, pero que se destaca que tienen este tipo de reacciones, este personal. ¿No? Y obviamente, pues esto trae consigo un fortalecimiento de los modelos reactivos de operación. De manera muy breve, ya se me está creo que acabando el tiempo, de manera breve solo querría decir que pensemos en las policías estatales como estas policías que se desplazan en pick-ups, ¿no? En patrullas, que van mínimo 3 personas atrás, muchas veces alguien trae una especie de torreta en esa patrulla para controlar disparos de alto calibre y que adelante van 2 personas. Es decir, se privilegia un modelo donde va un número considerable de policías. ¿Por qué? Porque desde la óptica militar siempre hay que tener esta condición de número por si algún grupo criminal nos quiere rebasar con número en algún enfrentamiento. Entonces son técnicas importantes, pero esto nos aleja de estas técnicas de proximidad, de pensar en patrullas que no sean, digamos, camionetas y que las policías se desplacen en binomios, que sería un modelo más de proximidad. Los militares desde abajo, exmilitares que se vuelven policías. ¿Qué fue lo que encontré? La explicación a esto que van a ver en el slide es que del sexenio de Calderón al sexenio de Peña Nieto, y esto es bien importante que lo tomemos en cuenta porque pueden estar pasando cuestiones similares actualmente. Bueno, entre estos 2 sexenios hubo una disminución importante del presupuesto, o al menos de lo que les llegaba a los militares que estaban desplegados en territorio. Sí, en entrevistas muchos referían
teníamos viáticos antes y un bono, por ejemplo, de riesgo por estar en enfrentamientos todas las noches, ¿no? Con grupos criminales, tenían un bono. También les daban viáticos y podían ya sea comprar alimentos o les llevaban buenos alimentos, ¿no? ¿Qué pasó con los alimentos, por ejemplo? Les cambiaron alimentos como que les llevaran carne y pollo a llevarles mucho alimento enlatado y mucho alimento en polvo. ¿Sí? ¿Vieron eso? Disminuyeron los bonos, en algunos casos desaparecieron. Entonces ya no tenían tantos incentivos para, digamos, arriesgar la vida en enfrentamientos y dijeron, me retiro del ejército, pero al mismo tiempo hay que considerar que en el sexenio de Felipe Calderón, a pesar de iniciar la guerra contra el narco, y no soy calderonista, solamente estoy presentando algunos datos que quede claro, se fortalecieron las instituciones de seguridad pública. La última vez que hablamos de un programa para todas las policías formal fue en el sexenio de Calderón, con el programa de policía estatal acreditable, con el subsidio a la seguridad pública a nivel municipal, etcétera. ¿Sí? Entonces, varias policías sí se empezaron a desarrollar, dentro de ellas la que ya les conté, Fuerza Civil de Nuevo León, quienes pagaban, por ejemplo, en ese momento 20,000 pesos mensuales, y ahorita está un poco más elevado el salario, a sus policías, lo cual lo vuelve sumamente atractivo, porque el trabajo de un policía, al estar desplegado, estatal, al estar desplegado en una sola entidad, es mucho menos problemático y demandante que el de un soldado. Entonces los soldados, pensemos en que ya están, digamos, entrenados con este chip de las necesidades del servicio, del sacrificio, de estar horas sin comer para cumplir con mandatos, y es bien fácil entonces para ellos, o no, bueno, tal vez no tan fácil, pero sí más fácil que en el ejército, pues cumplir con las responsabilidades que les mandan. Entonces, muchos militares se empezaron a pasar a las policías estatales. Y esto, como les digo, refuerza estos procesos de formación, tanto formales como informales. ¿Sí? Estos compañeros les empiezan a decir, no, cuando haya disparos o esto, te tienes que colocar de tal forma, la pistola tienes que cargarla de tal manera, no puedes estar manejando así porque nos pueden sorprender, ojo con quedarte dormido cuando hagamos guardia, una serie de cuestiones operativas que, digamos, en ese campo adverso de policías que se van a estar enfrentando con grupos criminales, pues les puede salvar la vida. Ahora bien, para dimensionar un poquito esto, también aclaro que estos datos ya los tienen el Censo Estatal de Seguridad Pública para los años más recientes, pero yo los recabé a través de solicitudes de información. Lo que podemos ver aquí es que sí hay varios centenares, de acuerdo a datos oficiales, de policías, perdón, de exmilitares que voluntariamente se integraron a las filas de los policías. ¿Sí? Entonces, nuevamente, si tenemos que fortalecer las policías, ahora tenemos varios problemas. Sabemos que torturan, varias torturan de manera sistemática, varias han estado permeadas y lo que estamos viendo con estos datos también es que las policías están altamente permeadas por el ejército en todos los niveles. Y, es decir, hay un montón de personas que tienen dos tipos de formación, policial y militar, y que están dentro de las instituciones policiales. Esto puede tener consecuencias positivas en ciertos contextos, pero también consecuencias negativas de la reproducción de prácticas militares nocivas, como por ejemplo aquellas relacionadas con las prácticas, con la violación a derechos humanos. Bien, para ir cerrando, digamos, también se habla mucho de la coordinación entre militares y policías. En entrevistas que he realizado, lo que he encontrado como un hecho recurrente es que la coordinación no existe. La coordinación solo se reconoce en las cúpulas, es decir, si tú preguntas a los mandos, te dicen que hay reuniones de mandos y que están checando constantemente, algo muy parecido a lo que se dice en las mañaneras. Pero, sin embargo, hacia abajo no se reconoce que haya una coordinación real con objetivos específicos, con estrategias específicas entre policías estatales y fuerzas armadas. ¿Sí? La relación entre la percepción que tienen los policías del ejército es ambigua. Reconocen un aspecto negativo, es este lado cuadrado de los militares de que solo están para cumplir órdenes y que no son nada proactivos, pero por otro lado, observan también cuestiones positivas como su sistema de carrera y sobre todo la capacidad y el entrenamiento que tienen para formas de operación en contextos de alto riesgo. ¿Sí? Ahora bien, ya para finalizar, es importante también que en esta tensión entre policías y militares no hemos logrado discutir la cuestión de la disciplina y el espíritu de cuerpo en los policías. Es decir, ¿cómo vamos a fomentar policías disciplinados? Es decir, que puedan seguir órdenes, pero que también fomentarles este lado proactivo, de que puedan responder, digamos, a las situaciones contextuales, a las necesidades de las personas,
a mantener esta flexibilidad que es necesaria, ¿sí? Pero también reconocer que muchas policías, sobre todo las estatales, se enfrentan a contextos, digamos, de enfrentamientos con grupos criminales con alto poder de fuego, y que es necesario para esas operaciones también fomentar un espíritu de cuerpo importante que haga que pues, se respalden entre compañeros y compañeras y que puedan resistir diferentes tipos de embates y amenazas de los grupos criminales, ¿no? Entonces, digamos, es necesario salir de esta caja de que solamente todo lo militar es negativo, reconocer ciertas cuestiones positivas y a partir de eso considero pues reconstruir un modelo policial mucho más cercano a la realidad. Yo apoyo y soy totalmente pro modelos de policía de proximidad, pero creo que también en ese rompecabezas nos hace falta reconocer que hay ciertas necesidades que una policía de proximidad no va a poder resolver. Y algo que también estoy convencido es que si apostamos un modelo altamente militar, también lo que vamos a estar perdiendo es capacidad de, digamos, transparencia y rendición de cuentas. Lo que tenemos claro es que cuando llegan los militares también están siendo bastante opacos y tienden a reservar información. Y eso como investigadores nos limita bastante en nuestro trabajo y para construir un diálogo basado en datos. Entonces, también ir con detenimiento hacia allá, porque prácticamente cada cuestión que se les entrega a los militares lo convierten en información reservada por motivos de seguridad nacional. Entonces también hay que tener en cuenta esa limitante. Bien, nada más, pues ya ahora sí, por último, eh, es importante también resaltar que la militarización de las policías es un recurso, es decir, utilizado por militares y por no militares. ¿Sí? También hay policías estatales que han tenido muy pocos militares, pero que tienen modelos reactivos de operación. ¿Sí? Es decir, los militares son una causa necesaria, tal vez, pero no suficiente. No son causa suficiente para que una policía se militarice. ¿Sí? Lo que ya les comentaba, que estos modelos reactivos pueden resultar efectivos con ciertos controles en contextos específicos, eh, pero que pues está ese riesgo, ¿no? Y también lo que vamos a estar viendo es que las policías, es decir, cuando desarrollan modelos reactivos de operación y logran contener delitos de alto impacto, a lo que se enfrentan es que el contexto cambia y luego hay delitos de bajo impacto, es decir, delincuencia menor como robo a casa habitación, robo a transeúnte, etcétera. Y lo que pasa es que tienes una policía altamente reactiva que ya no puede responder a esas situaciones y tiene que ser nuevamente transformada. Eso le pasó en un periodo justo a la Policía de Fuerza Civil de Nuevo León, que tuvo como que desescalar su modelo operativo y construir uno de proximidad. Entonces, también tenemos que pensar en esta capacidad de transformación de las policías o si más bien para este tipo de cuestiones más adversas se fortalecen los grupos tácticos o pensar en otro tipo de alternativas. Pues bien, por mi parte sería todo, creo que me extendí un poquito. Les agradezco bastante y quedo al pendiente de sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes. Muchas gracias.